Señores, buenos días, sean todos y todas bienvenidos a Efecto GL con Sandy Sabiñón. Gracias por estar con nosotros, sobre todo gracias a todas las personas que inmediatamente se insertan a todas las transmisiones en vivo que sostenemos por múltiples plataformas. En primer lugar, nuestra plataforma matriz www.informatefm.com. Ahí estamos en vivo y por supuesto también le puedes dar seguimiento a la programación general de esta formidable emisora. En segundo lugar, nos puedes escuchar también observándonos por nuestra plataforma de YouTube, tanto de Infórmate FM como nuestro canal personal Sandy Sabiñón. Y por supuesto, nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Gracias también al colectivo de este panel, el colectivo de Efecto GL, Efecto Local, el doctor Julio Castro que nos acompaña hoy, también el doctor Julito González, Manuel Escalante, Emilio López, Oliver Jiminián, Yacel Román, Rafael Acosta y un sinnúmero de comunicadores que permanentemente nos acompañan en este programa. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente saludando, doctor, bienvenido a Efecto GL. Gracias, Andy. Es para mí un placer navegar en esta ola, una ola poderosa, una ola de una tecnología que lleva información y orientación y, ¿por qué no?, cierto entretenimiento en cuanto a que nuestro amable público esté edificado sobre las últimas noticias, las últimas tendencias, cómo debe orientarse en esa ola y continuar navegando. Gracias y un saludo para todos. Correctamente, estaremos compartiendo todas las informaciones palpitantes desde el punto de vista nacional e internacional. A propósito de lo local en particular, la Junta Central Electoral, para introducir un primer tema, doctor, en este primer bloque del programa, la Junta Central Electoral emitió su reglamento 01-2021, que es el primer reglamento, me parece, en la nueva gestión de Román Jaques como presidente de la Junta, donde establecen categóricamente la posición de los partidos políticos, de las fuerzas políticas nacionales, dígase partidos mayoritarios, partidos minoritarios. Para esto se tomó en cuenta la combinación de los dos niveles electorales que fueron disputados en la última elección en julio, en las últimas elecciones que se desarrollaron en República Dominicana, de hecho en un contexto de pandemia, que eso favoreció o no favoreció a algunos partidos políticos, pero eso es otro tema. Entonces, el PLD y el PRM quedan como partidos mayoritarios porque sobrepasan el 5% en la combinación de la suma de los dos niveles, congresual y presidencial. Correcto. El PRM quedó con un 44.95% y el PLD con un 32.30%. Ante todo esto, la fuerza del pueblo, y hacia allá quiero dirigir este comentario para que lo pongamos en contexto, ¿no? La fuerza del pueblo ha rechazado esta decisión del reglamento 0-2021 de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque ellos argumentan, el doctor Leonel Fernández argumenta de manera jurídica que no, que ellos sobrepasan el 5% y ha hecho un reclamo directo. Entonces, hay varias aristas que podemos analizar desde este punto de vista porque me parece que la fuerza del pueblo entendía que le favorecía que Román Jaques fuera el presidente de la Junta Central Electoral. Y creo que ha sido un error del doctor Leonel Fernández confiarse en esa perspectiva, ¿no? Y Román Jaques ha demostrado al país que no tiene deuda con nadie y que no se debe a ningún partido en particular, que es imparcial. Ya lo demostró con esta primera decisión. Ahora, en cuanto al PLD, que favorece esta medida, es una incoherencia. Bueno, no hay una palabra que emita el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, que sea coherente. En otro país, yo creo que Temístocles Montaz no tuviera derecho a la palabra. Pero bueno, favorece de una manera incoherente esta medida porque ahora le conviene. O sea, cuando se propuso a Román Jaques a la Junta Central Electoral,
el PLD tenía una campaña en contra de que fuera Román Jaques. Entonces ahora, porque le conviene, porque pone a uno de sus competidores menor que ellos, entonces ahora favorecen la decisión de Román Jaques. Entonces uno no sabe en qué que está parado el PLD, porque todos los días es una incoherencia. Usted no favorece que el presidente de la Junta Central Electoral sea Román Jaques, pero ahora favorece la decisión que emite el presidente o el órgano de la Junta Central Electoral. Entonces, me quito, me digo, ¿cómo es la cosa? No se entiende lo del PLD. Ahora, en cuanto a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que es un partido en construcción, y ya prácticamente con esto le doy la palabra a usted, doctor. Yo creo que Leonel Fernández, con todo el respeto que se merece, debe dejar eso, porque ha anunciado como que va a recurrir a otros estamentos, ¿verdad?, para poder reclamar en cuanto a su posición como partido mayoritario o minoritario. Yo creo que Leonel debe enfocarse en trabajar y no perder tiempo llevando esto de que al Tribunal Superior Electoral o al Tribunal Constitucional. No perder tiempo, porque la Fuerza del Pueblo, independientemente de que la Junta Central haya decidido que no es un partido mayoritario, la Fuerza del Pueblo ha logrado varios hitos. Tiene mayoría en el Senado por encima del PLD. Cada día siguen renunciando miembros importantes del partido mayoritario, que es el PLD. O sea, cada día la Fuerza del Pueblo se está fortaleciendo. Entonces yo no veo la necesidad de iniciar un proceso jurídico en contra de la Junta Central Electoral, porque eso es perder tiempo. Lo que la población está esperando es que Leonel Fernández haga oposición con su partido. Porque el PRM tiene ya prácticamente más de 5 meses. 5 meses tiene, 6. 6 meses. Y no se ha visto ninguna oposición de Leonel Fernández. Entonces, haga oposición y gánese el favor del pueblo y siga trabajando. No empiece ahora una lucha institucional que no le va a favorecer en nada. No le va a favorecer en nada. Sigan construyendo. Bueno, yo le dije eso a una compañera hace unos días. Me dice que no, que lo que pasa es que el partido ideológicamente está en un proceso de construcción. Y no han definido si son de oposición. Pero bueno, ya tienen más de un año. Creo que la Fuerza del Pueblo tiene más de un año. ¿Cuándo van a hacer oposición? Cuando pasen 3 años. Entonces yo creo que finalmente, con esto le doy la palabra al doctor, yo creo que Leonel Fernández comete un error si procura o augura que a futuro entrar en un debate institucional con la Junta Central Electoral, porque le quitaría mucho tiempo, y una junta que tiene toda la aceptación, una tasa de aceptación social muy alta y positiva. Excelente análisis, Sandy. Has enfocado desde una perspectiva exitosa y propositiva lo que debe ser el aliado del pueblo, porque hay que entender que el sistema político, el sistema de partido, obedece a la proporción demográfica de la población. La forma como la población se distribuye con relación a la conformidad o la inconformidad con lo que pueda ser la satisfacción de sus propias necesidades como nación, como grupo, como familia, como persona. En esa base se van colocando en un listado y una serie de listados partidarios o partidaristas, porque el único sistema como puede la democracia funcionar es compartido. O sea, nadie puede de que solo decir yo voy a ser presidente, yo voy a ofrecer una oferta. No, tiene que tener una plataforma, tiene que tener un sistema, una organización, una ideología que se configure cónsono con las necesidades del pueblo y de la población, y entonces como una oferta política se presenta frente a la satisfacción y la insatisfacción, y así se mueven las fuerzas políticas. Si obedecen a lo que es encauzar esas necesidades de una forma que pueda ser
integrada en base a principios, en base a lo que la población pueda reconocer en términos civiles y en términos ideológicos. Entonces, a partir de ahí, la persona demanda a una línea política lo que es una posición estructural, una organización que vaya generando lo que es la oferta. Es por esto el PLD, por ejemplo, ahora se aboca a lo que es una reestructuración y reestructura y reconfigura lo que es su organismo de decisión, porque el Comité Central es el organismo de decisión. El Comité Político es la cúpula, pero tiene una vez que bajar al Comité Central, quien es el que decide y aprueba. Entonces, están en esa fase y es una maquinaria electoral significativa. Con relación al presidente del PLD, es una persona que es un gran técnico, insustituible, un técnico excelente. En cuanto a lo político, a veces juega con lo que son sus propios lineamientos, y los lineamientos bochistas. Él viene de lo que es la tradición bochista, y a veces por eso no sabe cómo un poco navegar entre las nuevas fuerzas que se configura por la organización demográfica. O sea, la organización demográfica va evolucionando como la sola, y en la cúspide está la población con mayor edad, con mayor experiencia, y en las bases está la parte de los que nacen y se van organizando a 1 año, 2 años, 5 años, 15 años, adulto joven, adulto mayor, y esa configuración se distribuye proporcionalmente, y es por esto que a veces ejerce la demografía una fortaleza tal y demanda posiciones en los puestos de liderazgo y en los puestos de decisión. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, algunos partidos se organizan de una forma tal en lo que hay una instancia que no permite la renovación, y eso es sumamente perjudicial. Entonces, por eso la oferta del doctor Fernández, una persona estratega, amplio, un jurista, un jurisconsulto, una persona que tiene una capacidad de generar movilidad, debe concentrarse, y coincido contigo, Sandy, en eso, debe concentrarse en los elementos exitosos que lo lleven a él a presentar una oferta a la población que no vaya en detrimento y querer socavar lo que es la estructura del partido al cual perteneció, el PLD, sino que presente una propuesta que inspire a la gente y diga, bueno, una vez nos gobernó muy bien y las estructuras que él generó están ahí. Uno pasa y transita día a día por los túneles, los elevados, que si no hubieran estado ahí, hubiéramos tenido grandes dificultades en la movilidad social y en la movilidad vehicular, o sea, el flujo físico. Y se generaron grandes aportes que alivian lo que es la tensión en la población prácticamente económicamente activa y la población productiva en necesidad de ir a producir. Ha habido mayor velocidad que si no tuvieran esas infraestructuras que él generó. Entonces eso hay que recordarlo. Luego también la forma elegante con la que ejerció la primera magistratura en varias oportunidades, dando cátedra de lo que es el buen ejercicio del derecho y el buen ejercicio de las funciones ejecutivas. Nosotros tenemos un Estado que se supedita y se estructura el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, que es el nivel que gobierna, y la prensa como cuarto poder, pero desde la ejecución él demostró una capacidad, pero una gentileza, demostró la profesionalidad
que lo caracteriza. Nosotros inclusive nos graduamos juntos en la universidad del 78 y recuerdo que él con grandes méritos fue que dirigió el discurso al grupo grupo de jóvenes que salíamos como un semillero de la universidad hacia lo que era ocupar los puestos públicos. Asimismo viene una capa también que quiere participar en esas posiciones. Entonces debe ir hacia lo que es propiciar el padrinazgo de las nuevas generaciones, y yo creo que a él todavía le queda ejercicio, pero debe colocarse en una posición política en la cual oferte aquello que le va a permitir a él ser simpático a las fuerzas políticas. Así es. Bueno, hacemos una pausa luego de abordar nuestro primer tema en Efecto GL y regresaremos con más en un momento. Bueno, señoras y señores, continuamos con más en Efecto GL por Infórmate FM. Sandy Sabiñón, el doctor Julio Castro, Julito González, gracias por estar con nosotros. Bueno, otra noticia importante que tendríamos que abordar en el día de hoy es la suspensión de vuelos que anunció el primer ministro de Canadá, Trudeau. Justin Trudeau, así es. Anunció que la prohibición o la suspensión de vuelos a países como México y a todo el Caribe de su población hasta el 30 de abril. Y por supuesto, esto representa un duro golpe para el turismo dominicano y para la economía en particular que se sustenta, valga la redundancia, del turismo. Por eso yo he sostenido en el transcurso de todos estos meses de la pandemia, que el manejo de la pandemia, el manejo a nivel local, debe ser lo más eficiente posible, porque tiene un efecto, el manejo de la pandemia tiene un efecto vinculante, un efecto erga omnes, como decimos en derecho, que te afecta a la producción económica inminentemente. Y nuestra producción económica, nuestro capital económico está en las remesas y en el turismo. Con el tema del turismo yo tengo mis reservas del manejo, pero eso es otro tema, ya que podríamos profundizar con del tema del turismo. Pero en cuanto al manejo de la pandemia y su vinculación con sectores productivos como el turismo, como ya lo dije, esto afecta bastante nuestra economía y depende mucho la fluidez de la maneja del turismo, de la entrada del turismo en el país, depende mucho del manejo del COVID. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la República Dominicana necesita un abordaje distinto de la pandemia,
porque cada día la pandemia se está expandiendo más, por ejemplo, y las tasas de mortalidad subiendo, la tasa de contagio. En el día de hoy, por ejemplo, tenemos 2.140 casos Así. de contagios, nuevos contagios, y 40 muertes. O sea que estamos hablando de cifras alarmantes y que evidentemente países como Canadá, Francia, que también ha tomado la misma medida, están tomando acciones en contra de nuestro turismo. Y esto genera preguntas, inquietudes, ya para darle la palabra a usted, doctor. Genera varias preguntas. En primer lugar, óyeme, de aquí a marzo, esto representa un duro golpe para la economía dominicana. Perdón, de aquí a abril, porque Abril, hasta el 30 de abril, eso es. esa medida de Canadá. Que Canadá, que es uno de los países que más fluctúan en cuanto al turismo a nuestro país. Entonces, ¿cómo va a impactar esto negativamente desde el punto de vista económico? ¿Cómo va a impactar en un contexto de pandemia donde todos los factores económicos están disminuyendo? Porque la producción económica está disminuyendo, evidentemente. Fíjense que la reapertura se ha ido dando de manera paulatina. Los bares, todo lo que ya sabemos. Y segundo, me preocupa que esto se convierta en una tendencia a tomar por otros países, porque podría afectar aún más el turismo dominicano. Y esto obligaría al gobierno a tener que tomar una decisión en particular para saber cómo va a remediar esta situación que se puede dar con la economía dominicana. Entonces la economía dominicana se encuentra en un momento muy delicado, muy delicado, donde se tendrán que tomar medidas muy inteligentes a futuro para poder lograr una sostenibilidad que ya teníamos en el pasado. Y con esto no estoy haciendo una apología de gobiernos pasados o de gobiernos futuros. No, lo que pasa es que a ambos gobiernos, tanto al pasado, en su postrimería por el poder, y tanto al nuevo gobierno, le ha tocado una situación que nadie le esperaba. Ahora, en el caso del gobierno actual, que ya vivió antes de ser poder el tema de la pandemia, tenía que tener un plan, ¿verdad?, para poder abordar esto de manera eficiente. Cuando yo digo abordar el tema de la pandemia de manera eficiente, no estoy diciendo que no se muera nadie o no se contagie nadie, no, porque esto es un fenómeno difícil de manejar mundial. Esto no le ha tocado simplemente a la República Dominicana, pero ya se han dado muestras de países que han podido manejar, vamos a decir, más o menos de una manera eficiente el tema de la pandemia, tomando decisiones inteligentes. Es el caso de China, Singapur, aunque China también tiene un tema ahora de reapertura del virus, pero más o menos se ha podido manejar y no se ha visto tan lacerada los factores económicos en esos países. Entonces la República Dominicana se encuentra en un momento muy delicado que tendrá que tomar decisiones a futuro muy inteligentes. Yo auguro, con esto le doy la palabra, yo auguro que el gobierno dominicano tome las mejores decisiones para poder lograr una sostenibilidad económica, que va a ser difícil porque también está el sector de las microempresas que van a necesitar un subsidio, porque no es reabrir la economía en su totalidad mañana. Eso no implica que el país vuelva a ser el mismo, porque se va a necesitar un subsidio para que se logre esa sostenibilidad que uno tenía anteriormente, porque uno viene generando deudas desde más de 8 meses que tiene la pandemia. Entonces, poder recuperar la sostenibilidad económica nos va a costar un tiempo, es a largo plazo. Con esto le doy la palabra, doctor. Gracias, Andy, por ese inteligente enfoque. Desde una perspectiva pro aliviar la situación que se está presentando
en la ciudadanía y en lo que es el aparato productivo. Tal y como decía, el gobierno, cualquier tipo de gobierno, los recursos que tiene son lo impositivo, la emisión, la remesa. En este caso nosotros tenemos el turismo. Pero ir hacia lo que serían los procesos restrictivos propios de la emisión de moneda y de lo que sería la reforma de las leyes impositivas generarían una carga mayor. Yo estoy seguro que el señor presidente está buscando una forma inteligente de aliviar la condición en la que se encuentra la población en sentido general y los sectores productivos, con lo que es el factor económico que genera recursos económicos para la sostenibilidad de la vida. A esto vamos con el anuncio del pueblo de Canadá y de Francia, que lo entiendo etnográficamente coherente en el sentido de que hay que entender que Canadá es una nación formada por inmigrantes ingleses o de Reino Unido y por emigrantes de Francia. Por eso allí hay y existen dos capitales, Ottawa y Quebec. Y pensaron estratégicamente lo que fue cuidar a su ciudadana, entendiendo que en la dinámica que se presenta en el Caribe, en el Centroamérica, y nosotros estamos colocados geopolíticamente en Centroamérica, no ofrecemos, sobre todo la parte que tiene que ver con esa parte sur de los Estados Unidos, México, República Dominicana, nosotros en el centro del Caribe, y seguro que incurrirá e influirá en los otros países de Centroamérica, que ha generado una actitud de desconfianza en el gobierno y en el Congreso, tanto de Francia como de Canadá. Vemos que con esta medida se genera un golpe a uno de los motores de la economía dominicana, el turismo, entendiendo que turista es o internamente o externamente la persona que produce en un lugar y gasta en otro. Nosotros, al depender de ese motor, porque nosotros no somos un país industrializado, sino que somos un país que el motor económico de nosotros prácticamente es lo que se ha llamado la industria sin chimenea, el turismo. Entonces, la necesidad de las autoridades de movilizar la situación económica, que es una de las tareas que tiene que tener el gobierno, tiene que tener 5 tareas. Estabilizar la economía, estabilizar la seguridad nacional, estabilizar los procesos migratorios, estabilizar lo que es la dinámica de la pandemia, controlando las incidencias que pueda tener la pandemia, y entonces el quinto oficio que tendría que tener nuestras autoridades es la estabilización del gasto, de la calidad del gasto presupuestario. Estas 5 tareas son las que van a mantener a flote la nación y el Estado como un Estado de derecho, como un Estado sostenible, que responda a las necesidades propias del funcionamiento del Estado y a las necesidades de la sociedad en su conjunto, porque el Estado se debe al conjunto de la sociedad. Con este anuncio vemos, Sandy, que afecta
lo que ha sido una de las iniciativas del gobierno, en el sentido de que hemos iniciado la parte del fortalecimiento de la parte norte, que había estado un poco descuidada, con relación a la parte este, que es la parte que tiene una infraestructura y tiene una tradición y una reputación a nivel internacional. Desde el gobierno del doctor Balaguer a la fecha, esa es una zona que ahí se hizo una inversión que se viene viendo los resultados. Y entendemos que el turismo de la región este es un turismo sostenible ya. Y ahí tenemos que entender que hay que fortalecer ese turismo. Estoy de acuerdo que también se sostenga el de Puerto Plata, pero ahí hay que hacer un gasto ahora, mientras que aquel ya se sostiene de manera por sí y tiene una gran reputación. Frente a lo que es este anuncio, entiendo que debe ser temporal hasta abril y entiendo que en ese sentido tenemos que planificar, porque como decía Sandy, parece ser que en el proceso de transición no hubo una planificación para hacer la confrontación del proceso de contención y mitigación de la pandemia, y en cierto punto se nota cierta debilidad en cuanto a, según los informes y los boletines, se nota cierta debilidad en las intervenciones. Como estudioso entiendo que hay 3 áreas problemáticas en cuanto a la pandemia se refiere. Una de ellas es la precisión del diagnóstico, la especificidad del tratamiento y las dudas y la inseguridad que tiene la ciudadanía a nivel mundial del único recurso preventivo que tenemos, que es la inoculación de los sueros anti-SARS-CoV-2. Por eso ahora te cedo la palabra y entiendo que debemos ponernos con una actitud positiva porque y a favor del gobierno. Debemos querer que el gobierno salga airoso de esta situación, porque confiamos en el liderazgo del señor presidente. Así es, me gustaría que más adelante, o en los próximos días, porque ya prácticamente estamos en la postrimería del programa, finalizando, poder hablar con algún representante del Ministerio de Turismo para así que nos digan, ¿no? O le digan al país cuál es el plan a ejecutar en cuanto a estas medidas en particular que están tomando Canadá, Francia, y porque ya sobre la medida que tomó Estados Unidos, ya el gobierno está actuando, ¿no? De manera efectiva sobre la presentación de las pruebas en los aeropuertos, que fue una de las primeras medidas que tomó el presidente Biden en los Estados Unidos. Pero nada, vamos a seguir desarrollando este tema posteriormente. Hacemos una pausa y ya regresamos con los últimos minutos del programa. Señoras y señores, continuamos en Efectos GL con Sandy Sabiñón. Estamos compartiendo con el doctor Julio Castro. Estuvo presente también Julito González. Bueno, y todo este equipo de comunicadores que siempre nos acompaña todos los sábados en la mañana en esta cabina de Infórmate FM.
Mira, brevemente, porque ya estamos en la postrimería del programa, doctor, el presidente Luis Abinader sorprendió hace unos días en una reunión en la cual estuvo presente Vin Diesel. Excelente. Y acaparó todos los medios. Y me pareció muy positivo esto porque, bueno, aunque todos sabemos que Vin Diesel es un amante de la República Dominicana y permanentemente promueve nuestra cultura. Es un promotor de nuestra cultura y de nuestros locales o sectores turísticos porque permanentemente lo promueve. Pero sorprendió porque no se percibía ningún vínculo gubernamental con esta nueva gestión. Y los medios de Palacio sostuvieron que en esa reunión acordaron varios proyectos a futuros para la República Dominicana. Aunque no dieron detalles, a mí me parece que tienen que ver proyectos con el sector, evidentemente, con el sector cinematográfico. Cinematográfico porque Vin Diesel eso es lo que hace, ¿no? Me parece muy positivo. Simplemente tengo una sola observación y es que no vi en la reunión un representante de la DG Cine. Cuando digo no vi un representante de la DG Cine, porque la reunión fue con gestores culturales, actores y directores de cine de Puerto Plata, en Puerto Plata. Entonces estaba la senadora de Puerto Plata, el ministro administrativo Paliza, pero entiendo que debió haber asistido, debió haber estado la presencia de un representante de la DGI Cine, para que así lo que se hablara ahí o los proyectos que se plantearan ahí se puedan concretizar a futuro desde el punto de vista institucional y no se quede como una simple visita con un efecto mediático. Correcto. Es correcta tu visión, o sea, fortalecer lo que ya está y lo que dirige aquí el proceso de la industria cinematográfica, porque hay que entenderlo así. Y mover una figura como Vin Diesel es lo que sería lo homólogo a lo que ocurrió en la región este, que vinieron Frank Sinatra, que vinieron todo eso, Julio Iglesias, y el ser varios artistas, músicos, cineastas, etc. Y generaron una polarización hacia eso. Así es. Entendemos que ha sido muy inteligente y observo el interés y la capacidad del ministro José Ignacio Paliza, y en la participación me inspira confianza que él esté participando en lo que es esa iniciativa. Ahora señalaste una debilidad. Debió haber habido una estructura funcional que motorice, porque es un actor clave, había que ponerle entonces los actores clave del país. ¿Sabe que me sorprendió también la vestimenta? Me sorprendió la vestimenta de Vin Diesel, porque es una vestimenta totalmente informal. Sí, mucha gente habló de esto en las redes sociales, pero es normal, porque Vin Diesel es un actor, es un artista. Es un artista, no tiene por qué ir en saco, y no es una persona vieja, tampoco es una persona joven, ¿no? Es una persona joven que, o sea, no tiene por qué ir en saco ni nada de eso. Pero al ser un evento presidencial, gubernamental, estatal, por decirlo así, muchas personas entendían que él debió ir en una vestimenta formal. Mayor nivel de protocolo. Así es. Pero bueno, lo positivo de esta visita es que se establecieron proyectos a futuros y más allá de lo superfluo de que así cómo fue vestido Vin Diesel, etcétera. Y nada, vamos a esperar que se puedan sacar cosas positivas en beneficio para el país desde el punto de vista de la industria cinematográfica. Mire, otro tema, brevemente, para finalizar ya. Bueno, estuve leyendo que fue asaltada o atracada, como decimos popularmente, Alessandra Taktuk, la influencer Alessandra Taktuk. Eso fue el día de ayer y al parecer ella salió ilesa, no sufrió ningún daño. Y según la información, porque ayer se filtró una imagen mientras ella estaba en la policía, según la información, no le quitaron nada, sino que al fotógrafo, ella estaba haciendo una sección de fotos, para
para una de sus tiendas que se llama On Point, en los Cacicascos, dice la información aquí, y que luego 3 jóvenes en un motor, uno solamente tenía una pistola y otros 2 la apuntaban con un cuchillo. La asustaron y le llevaron al fotógrafo de ella un celular y la cámara. Y nada, esto se hizo noticia. Quise compartirlo en la postrimería del programa. Y nada, lo importante es que Alexandra está bien. Pero bueno, oye, todo lo que genera Alexandra es noticia. Todo lo que le pasa a Alexandra es noticia. Es una cosa increíble, doctor. Lo que debemos nosotros exhortarla a ella a que se proteja de manera privada, porque esa es la razón cuando las figuras públicas así adquieren una notoriedad, vienen con un sistema de defensa que no sea tan sencillo como eso. Fueron simples rastreros, con un cuchillo es una cuestión, pero de ella debe, y la invitamos a que ella se cuide de mejor manera. No, y esperemos que la policía pueda resolver rápido, ¿no? Resolver rápido. Así lo harán. Uno comenta este tipo de informaciones porque son las informaciones tendencias, ¿no? Y no nos podemos aislar como comunicadores, sí. No nos podemos aislar a la realidad social. Y en todos los medios esto está vigente. Así que, claro, uno no hace burla de nada de eso, porque esto no es un programa de comedia o de humorista, ni nada por el estilo, ni de entretenimiento, pero siempre nos abrimos a abordar todo tipo de temas. Así que nada, vamos a dejar el programa hasta aquí. Hay muchos temas que se quedan, pero ya en el próximo sábado estaremos resumiendo en sentido general las informaciones más palpitantes a nivel local e internacional, doctor. Así que gracias, doctor Julio Castro. Gracias a ti. Así es, y gracias también a toda la audiencia de Efectos GL con Sandy Sabiñón. Hasta el próximo sábado.